10 de la mañana, 3 minutos. Vamos a tener a continuación un diálogo con el sociólogo Javier Gutiérrez. Él es el director de emisión Alianza Noruega en el Ecuador. Sociólogo Gutiérrez, buenos días. Sociólogo. Ya, buenos días, sí. Buenos días, muchas gracias a Radio Atalaya por la oportunidad. Siempre es un gusto compartir con ustedes a la orden. Buenos días. Correcto, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Está también conmigo nuestro compañero Ulo Osvaldo Ayala Serra. Hace poco, aquí en Guayaquil, concretamente en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, se realizó el quinto encuentro de la sociedad civil del Ecuador, que fue organizado, entre otros también, por la Mesa Regional de Cooperación para el Desarrollo, donde se trataron temas muy interesantes e importantes que tienen que ver sobre todo con el tema de la inseguridad, uno de los grandes problemas que lamentablemente está dando una serie de estadísticas muy preocupantes en cuanto a muertes violentas en los últimos tiempos. Y para conocer un poco del resultado de este encuentro, es que vamos a dialogar con nuestro invitado, el sociólogo Javier Gutiérrez, que como digo es el director de Misión Alianza Noruega en el Ecuador. Cuéntanos un poco cómo fue la organización y cuáles fueron los resultados de este cónclave. Javier, buenos días. Buenos días, buenos días. Reiterando mi agradecimiento a ustedes, señores periodistas y a Radio Atalaya. Sí, efectivamente, este año se organizó y se ejecutó el quinto encuentro de sociedad civil, 5 años continuos desde el 2019. No paramos en la pandemia, lo hicimos de manera virtual entre el 2021 y este año nuevamente lo hicimos presencial en la Universidad Católica y luego tuvimos el viernes 1 de diciembre un pequeño conversatorio en la Universidad de las Artes, justamente alrededor de lo que usted bien menciona, es decir, las organizaciones sociales, ONGs, fundaciones, las universidades, representantes del sector privado, de la cooperación internacional que trabaja en Guayaquil, de las instituciones gubernamentales y ciudadanos, nos reunimos para dar a conocer nuestras propuestas, nuestras preocupaciones, claro que sí, pero también nuestras propuestas, experiencias, buenas prácticas para enfrentar la situación de inseguridad y de violencia, ¿no es cierto?, que vivimos en Guayaquil. Y para eso, a más de experiencias y de panelistas ecuatorianos, tuvimos nuevamente una visita de una panelista de Medellín, ¿no es cierto? Quien pues obviamente nos ayudó a profundizar sobre los diferentes mecanismos a través de los cuales Medellín pudo salir de esta problemática. Recordemos, Medellín fue la ciudad más violenta del mundo. También tuvimos a una conferencista de Quito que vivió y trabajó muchos años en Bogotá con el alcalde Antanas Mocus de Bogotá. También nos compartió algunas experiencias de su trabajo con ese alcalde para enfrentar la situación de violencia. Recordemos también Bogotá sufría, recordemos, coches bombas, ¿no es cierto?, secuestros, asesinatos, en fin, en la década de los 90 especialmente. Y ahora Medellín y Bogotá son un ejemplo, digamos, de transformación, de disminución fuerte, de disminución radical de los índices de violencia. Obviamente todavía hay problemas, como toda ciudad del mundo, ¿no? Enfrentan todavía situaciones de inseguridad, etcétera, pero no tienen comparación con lo que eran los años 90 e incluso están muchísimo mejor que en las ciudades ecuatorianas hoy por hoy, incluso más que Quito, Guayaquil, por supuesto. Hay que escuchar esas experiencias y para eso estuvimos en el quinto encuentro de sociedad civil. Sociólogo, ustedes también realizaron en el 2022 otro encuentro de la sociedad civil donde también analizaron los mismos problemas que estamos analizando actualmente, ¿verdad? De esa época acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué incidencia ha tenido el resultado de este cónclave? ¿Ha sido acogido por las autoridades o ustedes están siguiendo una rutina hasta alcanzar alguna notoriedad? ¿Cómo no? Sí, muy importante pregunta, sí. El año anterior, efectivamente, en fines de noviembre del año 2022, tuvimos la oportunidad de escuchar a una representante del municipio de Iztapalapa, en México, y a un representante, ¿no es cierto?, de una
persona, de un arquitecto también que trabajó con el alcalde Sergio Fajardo en Medellín. Ambas personas han trabajado muy de cerca desde el gobierno local de sus ciudades para, ¿no es cierto?, apoyar la transformación que ha vivido Iztapalapa y Medellín. Iztapalapa es un caso más reciente de cambio urbano para enfrentar violencia y que ha demostrado, digamos, una disminución de los casos de violencia muy importantes. Ahí conocimos, nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que para lograr cambios importantes se necesita una inversión social, no solamente en seguridad, sino también una inversión social de primer orden, es decir, infraestructura de primer nivel en las zonas más vulnerables, más atacadas por la violencia, infraestructura en transporte urbano, en aerovía, como llamamos aquí. Usted va a Medellín o Iztapalapa, ve zonas donde hay escaleras eléctricas, ¿no? Sí, imagínese usted en Monte Sinaí poner una gran estación de una metrovía con escaleras eléctricas, la mejor biblioteca de Guayaquil y del Ecuador, puesta, por ejemplo, en sociovivienda. O sea, ese tipo de actividades hicieron en Medellín y Iztapalapa. Usted hace un vistazo a la parte nocturna, aérea en Iztapalapa y ve muchas zonas llenas de color, de piletas de agua con colores, rutas seguras para que la gente ande en bicicleta, etcétera. Lugares donde en Iztapalapa, en México, donde estén, para que estén los jóvenes en recreación de computación, música, arte, cultura, escuelas de cine, con fotografías de esos lugares que parece que están tomadas en Suiza. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Hay que dotar de la infraestructura y de oportunidades a estas familias, pero no solamente asfaltando una calle o iluminando una cuadra, con infraestructura de primer nivel. Medellín dice, dimos la mejor infraestructura de Colombia para ese sector, lo mejor de lo mejor. ¿Cuál es la lección entonces de esas dos ciudades? Que tenemos que unirnos, gobierno nacional, gobierno local, universidades, empresa privada, sociedad civil, ONGs, cooperación internacional, todos, ¿no es cierto?, en un solo frente para poder lograr invertir de esta manera, ¿no es cierto?, que tenga como efecto la disminución de la violencia y el cambio social en estos sectores marginados, olvidados, que han estado de espaldas, ¿no es cierto?, del desarrollo de la ciudad, a que se sientan integrados, a que sus vidas tengan oportunidades. Y ahí la violencia va cediendo, cediendo poco a poco. ¿Qué logramos? A inicios del 2023 nos reunimos para organizar un plan de trabajo, ¿no es cierto?, que de alguna manera intervenga en las zonas para disminuir la violencia y asegure pues la convivencia especialmente de niños y niñas en las escuelas. De ahí un poco del gobierno nacional resultó pues este proyecto de escuelas seguras, pero nosotros le dimos un aditamento adicional, es decir, trabajamos con comunidad, trabajamos en espacios públicos, trabajamos con escuelas, con profesores, y de la mano con el gobierno nacional y local, intervenimos durante varios meses en el periodo de vacaciones escolares para trabajar en las comunidades educativas. Eso lo logramos hacer una incidencia muy interesante entre el gobierno nacional, local y la sociedad civil de Guayaquil para trabajar en el noroeste de la ciudad. Esto queremos replicarlo a partir de enero del 2024. Vamos a retomar conversaciones para empezar a trabajar entre todos, al igual que lo hicimos a inicios de este año, en enero del 23, empezar en enero del 24 para entre todos colaborar y empezar a construir comunidades de paz y de convivencia, que justamente fue el tema de este año, cuando usted menciona que los 2 años fueron similares. Fueron similares, pero el año anterior, recordemos que la violencia estaba fuerte, pero es durante el 23 que se ha dado un incremento impresionante, vertiginoso. Entonces, el año anterior empezamos a trabajar alrededor de las escuelas, pero este año la gran pregunta del encuentro de sociedad civil fue, frente a las experiencias de Bogotá y de Medellín que nos acompañaron, ¿cómo construir comunidades de paz? ¿Qué implica? ¿Qué es eso? ¿Por dónde empezar? ¿No es cierto? ¿Qué roles tienen los actores? Como eso lo discutimos en el encuentro hace unos días, desde enero vamos a empezar a ponerlo en práctica. O sea, vamos a ver una réplica de lo que fue Comuna 13 de Medellín, Javier. Eso es lo que desearíamos, ¿no? Con todo el entusiasmo desearíamos eso, pero hay que empezar, digamos, poco a poco, pero esa es la mira, ¿no? Usted mencionó Comuna 13,
perteneció a la ciudad más peligrosa del mundo. Quiero Claro, decir que Medellín. fue uno de los barrios más inseguros del mundo. Y ahora Comuna 13 es una zona donde pueden ir turistas y los guías de turismo son los propios habitantes de Comuna 13, imagínense. Entonces sí, Le el cuento, horizonte Javier. es ese. Le cuento, Javier, yo estuve el año pasado en Comuna 13, en el mes de junio, estuve en Medellín y le dediqué como 6 horas más o menos. Estaba con la familia, con mi familia, y le dediqué Sí, 6 horas a recorrer todos esos cerros, caminar de arriba para abajo, cantidades de muchachos y de personas, artistas de teatro, cantantes, exacto, músicos, otros que se exacto, dedicaban a la gastronomía, otros que se dedicaban a la seguridad, otros que eran animadores culturales y otros que así eran es, también gente que lo guiaba a uno. Habían guías exacto. que tenían, explicaban lo que fue Comuna 13 en su momento, la zona más violenta de Colombia y ahora es la zona más pacífica y cultural de la República. O sea, si es así, vamos adelante, pero todo se hace con el esfuerzo de la gente, más que con el esfuerzo externo del gobierno, de la policía, de los militares. La gente es la que tiene que hacer el cambio, Javier. Efectivamente, efectivamente, usted ha dado un ejemplo de primera mano. Usted visitó directamente Comuna 13 y esas experiencias lo que nos transmiten es que tanto Medellín o Iztapalapa han sido sociedades que dieron cuenta de que la violencia ingresa cuando no hay oportunidades de vida para las personas. Eso tenemos que entender como ecuatorianos. Hay que fortalecer las instituciones de control, policiales, de seguridad. Efectivamente, no faltaba más. Eso hicieron en Medellín. Fortalecieron la policía, etcétera. Pero paralelamente, el país se dio cuenta, y hablo del país entero en Colombia, el lema fue salvar a Medellín. Se dieron cuenta como país que deben, ¿no es cierto?, profundizar de manera radical la generación de oportunidades para las familias, como manera clave, fundamental para revertir la situación de violencia, y lo demostraron. Entonces, imagínense, no solamente Iztapalapa en México o Medellín en Colombia o Bogotá, tenemos varios ejemplos en Centroamérica, en Brasil, ciudades que han logrado enfrentar la violencia desde esta mirada, ¿no? Una cooperación entre lo que implica la seguridad, el orden, el control, que está muy bien, pero también la inversión social y la generación de oportunidades. Usted lo ha dicho muy bien, el teatro, la cultura, el arte, la música, ¿no es cierto? Los jóvenes necesitan desarrollarse como tales. Si no tienen oportunidades, ¿cuál es su opción? Cuando tienen en Pues la vereda del frente una oferta para ingresar a redes, digamos, ilegales, y ya sabemos a qué me refiero. Entonces, para evitar eso tenemos que generar oportunidades, y Comuna 13, usted lo ha dicho bien, es un ejemplo de ese modelo, ¿no? las 10 de la mañana, 17 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el sociólogo Javier Gutiérrez, director de Misión Alianza Noruega en el Ecuador. Más preguntas con mi compañero Julio Osvaldo allá en la Serra. Adelante, Julio. Gracias. Sociólogo Javier Gutiérrez, mucho gusto de saludarlo. Siempre cuando se hacen esta clase de trabajos que ustedes están haciendo como ONG, como organizaciones sociales, se debe hacer una evaluación de los resultados de la gestión. ¿Qué evaluación han obtenido ustedes de este trabajo que hicieron en este año, por ejemplo? ¿Cuáles son los resultados? Este trabajo con las comunidades ha mejorado la calidad de vida, ha mejorado la inseguridad en que se vive. ¿Hasta qué punto esa evaluación les ha dado pautas a ustedes? Sí, cómo no, Julio, muchas gracias. Eh, Hay varios resultados, ¿no es cierto?, que podemos mencionar a raíz del primer encuentro de sociedad civil en el 2019. Lo primero, el primer gran resultado es que nos damos cuenta de quiénes somos y qué hacemos, porque somos organizaciones de desarrollo que estamos ejecutando proyectos. Usted se imagina hacerlo siempre de manera aislada, pasar décadas haciendo las cosas de manera particular, sin conectarnos, sin saber lo que hace la otra fundación a 2 cuadras, sin saber lo que hace el municipio a 5 cuadras.
El primer gran resultado es que nos conocemos entre todos qué hacemos y cómo podemos apoyarnos. Entonces, eso se llama un tejido social, es decir, el trabajo en red, la cooperación mutua, ayuda a mejorar proyectos y a salvar vidas. Eso lo aprendimos en la pandemia. Fíjese que el encuentro de sociedad civil en el 19, cuando por fin empezamos a trabajar en red, sirvió para apoyarnos en la pandemia. Empezamos a intercambiar productos, servicios, alimentos, vehículos, enfermeros, doctores, medicinas, de manera virtual, porque no podíamos salir a la calle. Buscábamos voluntarios, es decir, todo esto lo hicimos en el pico de la crisis de Guayaquil, de manera virtual, porque al fin teníamos un trabajo en red. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el hecho de estar unidos permite tener una voz que la tomen en cuenta los diferentes actores. Ahora las autoridades, los medios de comunicación toman en cuenta lo que estamos haciendo y eso implica también colaborarnos entre sociedad civil y municipio. Eso es muy importante. Es lo que se llama capital social. Fíjese que las sociedades que más progresan y salen adelante son las que más capital social tienen, es decir, los que más trabajo articulado tienen. Lamentablemente, este estudio dice que Latinoamérica es el continente donde menos capital social hay. Bueno, imagínense. Y peor Ecuador. Entonces, estamos creando capital social. Y un tercer elemento que se relaciona con su pregunta, estimado Julio, y es importante aclararlo, estos procesos de trabajar por el desarrollo y enfrentar situaciones de convivencia y fracturas en el tejido comunitario van a tomar años, ¿no? En Medellín tomaron décadas, igual en Iztapalapa tomaron muchos años, pero hay que empezar por algo. Ya empezamos este año, ¿no?, trabajando conjuntamente el tema de escuelas seguras entre la política pública del gobierno y nosotros y nuestros programas. Nosotros no nos detenemos, seguimos trabajando en proyectos de salud, las fundaciones todas, ¿no? En el caso del noroeste de Guayaquil, proyectos de salud, proyectos que atienden a adolescentes y a mujeres embarazadas, proyectos que atienden a emprendedoras para capacitar en emprendimiento y generación de ingresos, proyectos con deporte, con cultura, con arte, etcétera. Nosotros no nos detenemos, seguimos, pero necesitamos la articulación con la política pública, que es donde están los recursos y las decisiones políticas para, entre todos, empezar a planificar un territorio con mejores servicios y oportunidades. Entonces, hemos empezado este proceso y creemos que hay algunos resultados que ya son visibles y esperemos que continúen, ¿no? Se puede decir, Javier, que ustedes son firmes creyentes en el desarrollo comunitario, es decir, en la participación común de todas las personas. Pero ahora estamos en un nuevo gobierno, vemos que el presidente se reúne con la prefecta para hablar de seguridad, el gobernador se reúne con el alcalde para hablar de seguridad, pero ¿y ustedes tienen alguna participación en esa actividad como representante de la sociedad civil? Sí, buena pregunta. Bueno, hemos tenido conversaciones, obviamente, con alcaldía permanentemente, hemos tenido conversaciones con la prefectura del Guayas, con la prefecta. Son periodos de gobierno local que ya iniciaron meses atrás. El caso del presidente en funciones tiene muy pocos días. Obviamente hay que dejar que sus equipos, sus primeros lineamientos ya se pongan en marcha para poder establecer ya relaciones de trabajo conjunto, como lo hicimos este año con el gobierno que salió y como lo habíamos hecho con gobiernos anteriores. Entonces yo diría eso, creo que vamos a tener la apertura para conversar con autoridades cuando ya un poco la maquinaria del Estado esté más estable y en marcha, y lo vamos a hacer, ¿no? Desde el mes de enero vamos a convocar, a invitar a diálogos y a mesas de trabajo con el gobierno nacional y estamos seguros que ellos van a estar ahí. Muy bien, Javier. Don Alcides, continúe con el diálogo. Solamente para preguntarle a Javier respecto a las definiciones que se están haciendo por parte de las autoridades. Ya sabemos que el principal problema del país es la inseguridad. Ya sabemos que necesitamos no solamente de estrategias regionales y nacionales, sino internacionales, porque este es un problema internacional, ¿verdad? Entonces, y siempre la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y los recursos? Podemos tener buenos planes, importantísimos planes,
como los que regularmente se elaboran, planes integrales de seguridad ciudadana, ¿verdad? Pero necesitamos los recursos, porque esto no se mueve así nomás. ¿Quién otorga recursos, Javier? Sí, muy importante eso. Creemos que lo importante, lo estratégico ahora es que tanto el gobierno local, el gobierno intermedio provincial, el gobierno nacional, prioricen, prioricen, ¿no es cierto? Hay que sacrificar cuestiones de ornato urbano, cuestiones que se puede ahorrar para dirigir esos recursos al problema central que estamos enfrentando como ciudad y como país. Y digo esto no solamente desde el lado de la seguridad como tal, digamos desde las instituciones del orden y el control de la seguridad, sino también desde el lado de la política social y del desarrollo social y comunitario. Necesitamos recursos urgentísimos para recuperar espacios públicos. Mire, eso es lo medular de la experiencia de Medellín y Iztapalapa en México. Empezar a recuperar espacios públicos. ¿Qué son espacios públicos? Son las vías, los parques, las canchas, las casas comunitarias donde la gente transita. Esas ciudades empezaron a rescatar, ¿no es cierto?, para volver verdaderos espacios públicos para que las personas, los niños, las familias puedan caminar en paz, con iluminación, con arte, con cultura. Mira, Iztapalapa tiene el récord Guinness del mayor número de murales públicos por metro cuadrado en la ciudad, en la zona donde era la más violenta. Es un museo, un mosaico de arte urbano, donde antes había violencia, rescataron espacios públicos. Eso inmediatamente empieza a disminuir la inseguridad, ¿no es cierto? Para eso necesitamos recursos, como usted bien dice, más allá de los otros servicios que tienen que ir poco a poco mejorándose en estas zonas, ¿no? Pero necesitamos priorizar, rescatemos espacios públicos. Las fundaciones podemos hacer lo nuestro, debemos hacer un llamado a la cooperación internacional para que sus recursos se prioricen en este sentido, viendo los ejemplos de otras ciudades. Necesitamos que los alcaldes, los ministros, etcétera, prioricen. Fíjese, hace unos días, en un encuentro así también de un medio de comunicación, la pregunta era, los empresarios tienen recursos y tienen voluntad de apoyar, pero ¿qué pueden hacer los empresarios? La respuesta nuestra fue, tienen que priorizar, no tenemos que desarticularnos, ¿no es cierto? Y hacer cosas esporádicas por todo lado en zonas donde no es necesario hacerlo. Tenemos que priorizar, juntarnos todos y decidir, vamos a trabajar en estas zonas, con estas actividades. El sector empresarial debe concentrarse en aquellas zonas donde estamos trabajando las fundaciones frente a frente con la situación de inseguridad y la pobreza. El empresariado puede jugar un rol fundamental generando oportunidades de empleo, de capacitación, de formación, invirtiendo. Muchas empresas nos han dicho, queremos ayudar a arreglar canchas, dar entrenadores de fútbol, ayudarles en cultura. Pero entonces, nuestra respuesta es concentrémonos donde hay que hacerlo. No tenemos que dispersarnos. Las empresas no pueden estar haciendo lo suyo de manera particular, individual. Si esto sigue así, estimado Alcide, estimado Julio, van a pasar 20 años que la situación va a seguir hasta empeorando. Necesitamos articularnos y concentrarnos todos para de una vez por todas, ¿no es cierto?, enfrentar la situación que estamos enfrentando ahora. Javier, le cuento en estos últimos minutos que nos queda para terminar esta entrevista, le cuento mi experiencia rápida en Comuna 13 en Medellín el año pasado, por el mes de junio. Yo estuve desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hice un recorrido, todo el sector de Comuna 13, que son pues cantidades de casas reconstituidas por los mismos moradores, dedicados a la venta de comida, actividad teatral, a la seguridad. Cuando yo llegué con mi familia, lo primero que me dijeron era, no se preocupe que nosotros somos los que le vamos a dar seguridad. Aquí nadie lo va a atacar, aquí nadie le va a asaltar ni nada. Aquí usted va a encontrar restaurantes, almorcé. Después más allá había un grupo de jóvenes que cantaban, me hicieron cantar, me preguntaron de dónde era y había gente, cantidades de extranjeros por todos lados. O sea, usted ve ahí seguridad, ve fotógrafos que toman fotos, que le toman fotos a usted con su familia, con el fondo de Medellín. Usted ve a gente que anda con una carpeta grande mostrándole al turista lo que era antes Comuna 13 y lo que es ahora.
con ese grado de violencia que ocurrió en el 2003, por ejemplo, ¿verdad? Donde había pues enfrentamientos con muertes, etcétera, ¿no? Entonces, y nos decían siempre, todo este cambio es producto de la apropiación que hubo del ciudadano, de que había que rehabilitar al sector y rehabilitarse ellos para lograr la paz. Entonces, yo digo, ¿no? Como ciudadano y como periodista, qué bonito sería que en Guayaquil se escoja un barrio, ¿verdad? Y que se aplique más o menos lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en Comuna 13. Y la pregunta ¿es difícil o es fácil hacerlo? Sí, el caso de Comuna 13 es emblemático, ¿no? Emblemático porque nos muestra un cambio radical entre lo que fue, ¿no es cierto? Atravesado por la violencia, los altos índices de inseguridad y de desintegración comunitaria, a un barrio donde hay integración, donde hay confianza. Y ahí está la clave, estimado Cides. Mire, la integración social, la confianza social entre comunidades, entre personas y familias es fundamental para sostener procesos de paz. Entonces necesitamos recuperar la confianza desde las comunidades. Por ahí hay que comenzar. Por eso es importante rescatar espacios públicos donde la gente se encuentre. Si las personas no se encuentran, como hacen en Comuna 13, fíjese Comuna 13, la gente se protege y protege a los que visitan. La gente Así es. está en las calles, la gente está en los espacios públicos. Recuperaron confianza de que ellos pueden salir adelante, digamos, su autoestima, su capacidad de salir adelante se levantó y sobre eso ellos construyeron una nueva comunidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos barrios y zonas temerosas, desestructuradas, que no confían en nadie, que no tienen espacios públicos. Podemos llenar de policías esas zonas, pero no es sostenible una seguridad de esa manera. Tenemos que, a la par de que haya seguridad, tenemos que invertir socialmente en recuperación de espacios públicos. Eso es fundamental. En el ejemplo que usted dio de Comuna 13, y puede también ver, buscar en internet, el caso de Iztapalapa es muy similar. ¿Es difícil o no es difícil? Yo diría que el momento en el que ya las cosas se están invirtiendo socialmente, de que hay coordinación, de que hemos entendido cómo actuar, se sostiene en el tiempo, ¿no es cierto? Se va generando cambio hacia una comunidad de paz y confianza. Yo creo que lo más complejo es darnos cuenta de que tenemos que arrancar, de lograr voluntad de autoridades para concentrar recursos en esto, de convencer a todos de que Guayaquil somos un grupo de actores sociales que debemos estar preocupados por eso y en un solo camino trabajar para eso. Todavía seguimos dispersos, a pesar de los esfuerzos que hacemos en el encuentro sociedad civil y también obviamente los medios de comunicación nos ayudan a difundir esto. Yo creo que está mejorando, ¿no? Pero falta mucho. Si no nos unimos, como se hizo en México y en Medellín, en Colombia, si no nos unimos, si no formamos un solo bloque para cambiar los espacios públicos y autoprotegernos, porque proteger estos lugares es también autoprotegernos a nosotros, que nos afecta la violencia, ¿no? Si no logramos esa conciencia de ciudad, es la parte más difícil para mí. Bien complicado salir adelante, estimado Alcides. Bueno, Javier, la verdad es que no nos queda más tiempo. Hubiésemos querido seguir dialogando sobre este apasionante tema, porque esto es un inicio, ¿no? Esto no es una terminación de un gesto ni tampoco de alguna gestión. Esto hay que impulsarlo. Y claro, Así es. la iniciativa de ustedes y el apoyo de nosotros como medios de comunicación. Así que seguimos conversando para los próximos días, Javier. Con todo gusto, yo encantado y yo creo que ustedes hacen un estupendo rol de poder difundir también estas experiencias. Me parece importantísimo, estimado Alcides. Muy bien, ha sido el sociólogo Javier Gutiérrez, director de Misión Alianza Noruega en Ecuador, que ha estado con nosotros. Que le vaya muy bien, Javier.